Buenas tardes, el día de hoy vamos a conversar con el escritor guatemalteco, nacido en Guatemala, ¿no? El escritor nacido en Guatemala, Eduardo Halfon, a quien le agradecemos su tiempo. Muchas gracias, un honor estar aquí en Guadalajara, segunda vez aquí, primera vez contigo y con tus oyentes, pero segunda vez en Guadalajara, contento. Antes de iniciar esta entrevista me he preguntado cómo empezarla, porque es un escritor a quien no conocía y con quien me he llevado una sorpresa agradable. Y me decía cómo calificar la prosa, viva, fresca, pero creo que no. Creo que es una prosa eminentemente narrativa, algo que se agradece bastante. Y una prosa que sea narrativa ya dice mucho de una escritura. Sí. ¿Cómo definirías prosa narrativa? ¿A qué te refieres con prosa narrativa? La prosa narrativa, hasta donde entiendo, tendría que ser aquella que no hace concesiones con el lector, que no lo distrae en otras cosas, sino que está entregada por completa al devenir de una historia. Una prosa en un sentido eminentemente de discurso, sí, o de transcurso narrativo. Sí, sí, estoy de acuerdo con tu apreciación. Sí, es una prosa que va hacia algo, muy fluida, ¿no? Por momentos lírica, más que lírica, melódica, ¿no? Hay cierto ritmo en mi prosa, creo yo, que me es muy importante cuando escribo, ¿no? La música de las palabras, cómo suenan y demás, pero estoy entregado a la ingeniería, soy ingeniero, ¿no? La ingeniería de esa trama, de esa narrativa, o sea, de volverla lo más eficiente posible para llegar de aquí a allá. No sé dónde es allá, pero para llegar de aquí a allá. Monasterio, una novela, como le decía hace un momento, que no hace concesiones, que cuenta una historia, pero que es algo más allá, más que esa historia, pues. ¿Cómo se teje en una historia de ese tipo? Uno puede pensar, por ejemplo, cuando dicen una gran novela, piensa en Dostoyevsky, ¿no? Sí, un monumento. Sí. Pero uno encuentra que estas novelas cortas tienen también su grandeza. La descripción que yo he usado, aunque suene un poco trillada, es que mis novelas son largas hacia abajo, ¿sí? O sea, no son novelas largas hacia enfrente, ¿no? Horizontalmente de muchas páginas, sino hacia una profundidad. Me interesa más ir hacia abajo que ir hacia adelante, ¿sí? Entonces escribo así, escribo muy a la manera de un cuentista, ¿no? Muy a la manera de un cuentista. Yo me considero mucho más un cuentista que un novelista, con la intención de un cuentista, con la intensidad de un cuentista, ¿no? Mi intención es esa intensidad que tú sientes en la narrativa. Entonces puede ser un cuento de una página o puede ser un cuento de 122 páginas, pero para mí sigue siendo un cuento en donde no te puedo soltar, ¿sí? De la trama. Si yo hago bien mi trabajo, esa historia aparentemente por encima, ¿no? de 120 páginas en este caso, empieza a tener resonancias hacia abajo. Una historia secreta, una historia entrelineada, una historia tácita, ¿no? ¿Cómo se logra eso? No sé. Si supiera, hago una fórmula y vendo un libro de autoayuda y me vuelvo millonario. Nadie sabe cómo se hace eso. Nadie sabe. Hay un misterio en la literatura y así debe ser, ¿no? Lo hago. Intuyo algo cuando lo estoy haciendo, ¿no? Intuyo cuando voy bien o voy mal y tengo que rectificar, ¿no? Tiene mucho más que ver con un sabor o con un olor que con un pensamiento. O sea, no hay un pensamiento en cómo logro lo que quiero lograr, ¿sí? No hay una planificación previa. Yo me dejo llevar por la historia cuando estoy escribiendo. Creo que va hacia algún lado y la historia me lleva a otro siempre, ¿no? Estoy como un mayordomo al servicio de la historia, ¿sí? Y si lo hago cándidamente, si lo hago con oficio
y si lo hago con entrega y apertura, ¿no? Porque hay un elemento confesionario en mi narrativa. Tiende a suceder eso, de que la historia se va para abajo. O, si quieres, hacia adentro, ¿no? Porque no es un libro sobre Israel. Hay dos cosas que toca que me gustaría profundizar. Una, pero antes de entrar de lleno, quisiera que nos contara de qué va Monasterio, qué cuenta, pero no solo a nivel de la historia, sino estilísticamente, porque la búsqueda no es solamente lo que cuenta, sino la forma en que se está contando. Quisiera, digo, hasta donde sea posible. Es que no es posible. Ese es el problema, es que no es posible. Yo te puedo definir la novela en 2 líneas, pero sería una gran mentira, ¿no? Esas 2 líneas. Es decir, que es un libro sobre 2 hermanos que llegan a Israel a la boda de su hermana, ¿no? La hermana menor ha decidido casarse con un judío ortodoxo, o sea, se vuelve ella ortodoxa y avisa a la familia que se va a casar. Entonces, ahí empieza la novela, ahí arranca, pero eso no es la novela. El monasterio no trata de eso, ¿no? Todo ese fondo de Israel, el Mar Muerto, Tel Aviv, Jerusalén, es exactamente un telón de fondo para contar otra cosa. Es un telón de fondo que yo uso para ubicarme delante y contar otra historia. ¿Cuál es esa otra historia? No lo sé. Ha dicho una cosa que me parece que es una especie de metáfora del tema de la novela. Generalmente uno dice una novela sobre Israel, claro, que podría interesarme, claro. Pero aquí resulta que el tema no es Israel, ni siquiera es un tema... bueno, es y no es, es y no es, es y no es, eso es lo curioso. La cuestión es, como usted lo decía, es una especie de telón, es una especie de paisaje, pero los personajes tienen una intensidad distinta. Y una intención distinta. Un sentido distinto. Sí, es una novela, creo yo, mucho más introspectiva, ¿no? Es de un narrador que se llama Eduardo Halfon, tratando de entenderse, de dónde vengo, ¿no? Mis raíces, mi familia. Pero entonces se acerca a empezar a tratar este tema a niveles más universales, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la salvación? ¿No? ¿Qué es la ficción? ¿Es válida una mentira para salvarme? Y en este caso estamos ante un caso de autoficción, de un yo narrativo inventado. Sí, ahora se le llama así, ¿no? Autoficción. Yo desde que empecé a escribir he pasado por varias etiquetas. Esta es la nueva, autoficción. Sí, yo solo así sé escribir, solo así. Yo desde que empecé hace 12 años y 12 libros, mi narrador soy yo, ¿no? Este Eduardo Halfon, que se me parece mucho, ¿no? Pero que es distinto. Hay también un giro irónico en esta vista hacia sí mismo. Sí. No es una verdad visceral, ¿no? Es una verdad con un giro irónico que permite enfocar desde otra perspectiva y ampliar esta perspectiva. Sí. Por momentos irónico, con humor, a veces un poco cínico, pero sí, hay un giro que se da ahí, que no quiero mencionar mucho porque se arruina la lectura, ¿no? Pero hay varios giros que se dan en la novela. Me interesaría hablar sobre el aspecto del ritmo. Sí. El ritmo de la prosa muchas veces se ha menospreciado, ¿no? Se ha trabajado poco, pero creo que el elemento primordial de la prosa es un buen ritmo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se va hacia él? ¿Cómo se descubre? Mucho trabajo. Es fruto de mucho trabajo. Que no parezca, ¿no? O sea, parece como que sí es natural y orgánico, pero una buena frase, hay que trabajarla, ¿no? Hay que oírla. Y ese es el segundo elemento, y es un buen oído, ¿no? Es llevar las palabras a un reino musical. ¿Cómo suenan? ¿No? Las cacofonías, las repeticiones intencionales, que yo uso mucho, como tambor, ¿no? Un tambor atrás de cierta frase, de unas palabras que se van repitiendo muy intencionalmente para lograr un efecto en el lector. Pero es eso, es oficio artesanal,
y acercarse a la música, a la literatura como música, ¿sí? Para provocar cierto efecto en el lector, ¿no? A veces hipnótico, a veces frase corta puede ser, ¿no? Un machete, un cuchillo. O sea, la técnica utilizada debería de tener también una intención, ¿sí? Para quienes no le conocíamos, porque ahora ya nos ha atrapado con esta novela, ¿podría contarnos un poco qué hay detrás de Monasterio, al menos cronológicamente, en libros? Sí, es que Monasterio es muy importante porque forma parte de un ciclo mayor, ¿no? Monasterio es un libro de una constelación que empieza en el 2008 con un libro que se llama El boxeador polaco. Es un libro de 6 cuentos, muy inofensivo, ¿no? 104 páginas. Este mismo narrador persiguiendo ciertas cosas, los 6 cuentos hilvanados por la historia de mi abuelo en el Holocausto, en Auschwitz. Él se salva gracias a un boxeador polaco, a un boxeador. Ahí está. Uno de esos cuentos, 2 años después, se vuelve novela y publica una novela corta que se llama La Pirueta. Surge del boxeador polaco. Otro de los cuentos del boxeador polaco luego se vuelve Monasterio. O sea que el boxeador polaco ha ido emanando otros libros. Mi próximo libro también, que ya terminé y se publica en el 2015, también surge del boxeador polaco. Entonces se ha ido creando ante mí y ante mi sorpresa toda una serie o todo un andamio o todo un sistema solar o toda una rayuela, llámala como quieras, de libros relacionados que se dialogan, ¿no? Se influencian, se sostienen, cada uno independiente, pero como parte de un todo, ¿sí? En otras palabras, si tú te esperas, yo estoy escribiendo un solo libro, por partes. Todo esto es parte de un solo libro. Pero bueno, estamos hablando de 2008 para acá. Incluso si retrocedes más. Sí, bueno, eso iba un poco antes de 2008. Ya están todos los simientes de esto. En 2008 toma forma ante mí. Yo me doy cuenta que ahí está el centro de ese sistema solar. Pero si tú vas a mis libros anteriores, El Ángel Literario, etcétera, etcétera, y algunos libros posteriores, porque también he escrito otros libros, están en el mismo sistema solar. Unos más cerca del Sol y otros más lejos, pero todo funciona allá adentro. Hemos escuchado decir muchas veces que infancia es destino. Sí. En la infancia están todas estas vetas. Absolutamente. Todo lo que yo escribo es mi infancia, es volver a mi infancia, todo. No solo como temática y como influencia, sino como lengua. Porque yo me voy de Guatemala a los 10 años, a Estados Unidos, y el inglés reemplaza el español. O sea, yo hasta la fecha pienso en inglés. Y la literatura fue mi manera de recuperar no solo el español, sino mi infancia, que sucedió en español, ¿no? Pero la infancia es el gran tema para mí, el volver a ese paraíso. Aquí estamos ante 3 lenguajes, o 3 idiomas, corrijo. El español, el inglés y el hebreo de Jerusalén de fondo. Claro, el hebreo que no hablo, ¿no? Pero que es mi lenguaje histórico, es el lenguaje de mi familia, ¿no? Y que ahí está. Y en este libro toma cierta fuerza. Sí, pero el hebreo o el judaísmo que me interesa a mí es el literario. No me interesa el judaísmo. No, yo no soy judío, soy de familia, pero no soy en práctica. Me interesa el judaísmo como historia, como raíz, como literatura. Igual el hebreo. O sea, como parte de mi identidad. Como un pedacito más de esta mi identidad que se ha quebrado en tantos pedazos y que yo estoy tratando de volver a armar. De algún modo es como jugar al rompecabezas de la identidad. Yo creo que sí.
de un rompecabezas que jamás vas a armar. Y sabes que no vas a armar, pero que te empeñas en hacerlo. Entregas tu vida, ¿no?, a hacerlo. Bueno, pues... Buen punto final, ¿no? Buen punto final. Una manera de cerrar y de encontrarnos de nuevo en el monasterio de Eduardo Halfon. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. A ti y a tus oyentes. Gracias.